Me fui a echar un taquito. Bueno, retomando lo que estábamos haciendo, aquí vamos a escribir nuestro código. Pero primero vamos a checar algunos registros que nos configuró MSC. Fíjense que aquí, del lado izquierdo, nos creó una carpetita y a su vez tiene tres extensiones .c. Básicamente aquí lo que se hizo es que las configuraciones que nosotros dimos en MSC, las tradujo y las puso en forma de código, por así decirlo. Vamos a abrir, por ejemplo, Pin Manager. Vamos a ponerlo aquí al ladito. Y vamos a encontrar todas las configuraciones que se hicieron en el Pin Manager. MSC los puso en forma de código. Por ejemplo, primero tenemos los registros LAT. Recordemos que el registro LAT se usa para escribir datos y que cada puerto A, cada puerto B y cada puerto C tiene su propio registro LAT. Lo mismo con Trish, Trish A, Trish B y Trish D, y lo mismo que port A, port B y port C. Y si tuviéramos, por ejemplo, más pines, sería LAT D y LAT E, pero no es el caso. Ok, entonces significa que LAT A va a ser igual a este valor de aquí. ¿Esto qué significa? Está escrito en hexadecimal. Usualmente yo les di de hecho un ejemplo, pero en binario. Esto es un equivalente. Si traducimos esto en binario, sería básicamente esto. Vamos a ponerlo así. Y 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 8 ceros. Todo esto es lo mismo que esto. Solo que en diferentes sistemas, ¿no? Este en hexadecimal y este en binario. Y básicamente lo que me indica todo esto es que no se va a escribir nada en los puertos de A. O sea, RA0, que es el primer bit de aquí, a RA7 va a estar en 0. O sea que no se va a escribir nada. Y si yo quisiera escribir, por ejemplo, en LAT A, en RA0, yo quito este 0 y le coloco un 1 y estoy diciendo que, ¿sabes qué? Escribe en RA0. Pero como no es el caso, lo voy a quitar, lo voy a poner otra vez en hexadecimal y quiero creer que lo ponen en hexadecimal porque es más cómodo, ¿no? Si vimos que en binario todavía se hace más larga la extensión y aquí en hexadecimal pues nada más le colocas todo esto. Y básicamente eso. Ahora, ¿cómo transformamos de hexadecimal a binario? Bueno, ya haré un video para eso. Pero ahorita se pueden apoyar con esta herramienta, ¿no? Con la calculadora que tiene Windows predeterminadamente. De hecho, aquí era el ejemplo que les iba a dar. Por ejemplo, en Trisha, fíjense que está configurando con 0x, o sea, hexadecimal, y 2 f's. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en la calculadora escribimos, nos vamos al modo programador, colocamos hex de hexadecimal, ponemos FF y vemos que en binario sería 8 unos. Predeterminadamente MSC te lo va a configurar con todo en 1, o sea, como entradas, ¿no? Trish sirve para configurar como entradas o salidas y todo te lo va a configurar como una entrada para evitar cortocircuitos. O sea que de forma predeterminada siempre vas a tener efectivamente esos unos. Y si yo quiero configurar una salida, pues por ejemplo aquí en Trish B, recordemos que en MSC yo configuré una salida, ¿no? Que fue RB0. Bueno, fíjense que sí cambió. Tenemos 0x de hexadecimal y F y E. Ahora vamos a traducir eso. Hexadecimal F y E. Ahí está. A binario, ¿qué sería? Serían 7 unos y un 0. O sea que básicamente estoy configurando RB0 como una salida. Todavía no estoy escribiendo en él, pero lo estoy configurando como una salida. Y todo lo demás, como ya sabemos, predeterminadamente te lo va a configurar como una entrada. Si digamos que yo quiero que RB1 sea una salida, pues este 1 de aquí lo cambio y lo pongo en un 0. Y básicamente sería de esa manera. También esta notación lo podemos poner en binario, se podría, es válido, es más largo eso sí, pero es válido al fin de cuentas.
Y aquí tenemos otros registros como las configuraciones analógicas, el open drain, la resistencia pull-up y básicamente todo lo que configuramos en el pin manager. Ahora sí vamos a cerrarlo. Yo no guardo nada, no lo voy a guardar. Y vámonos a otro apartado. Ok, vamos a ver más registros y nos vamos a msc.c. Vamos a encontrar más configuraciones, pero ahorita explico este apartado, voy a abrir otra ventana para explicarlo. Y bueno, aquí hay que decir que la CPU de nuestro microcontrolador es un solo núcleo. Va a ejecutar el programa de forma secuencial porque es un solo núcleo. Si tuviéramos dos núcleos, pues bueno, varias tareas al mismo tiempo, pero no es el caso. ¿Y dónde va a empezar? Bueno, va a empezar con la función void main. Básicamente el main sirve como punto de entrada a los programas, o sea que es el primero en ejecutarse. Siempre va a ser así. El programa el núcleo va a buscar la función main para empezar. Después, ese núcleo, esa CPU, va a estar ejecutando de forma secuencial y se va a encontrar este system initialize. Este formato que tenemos de dos paréntesis así nos indica que esto es una macro. ¿Qué es una macro? Bueno, básicamente es una lista de funciones que se encuentran en esta macro. Entonces lo que hace esto es mandar a llamar esas funciones. Y de hecho aquí están. Fíjense que aquí es void system initialize, o sea que esta función de aquí, esta macro, perdón, manda a llamar esta función, que al mismo tiempo tiene otras macros. Por ejemplo, pmd initialize, pin manager initialize, que este apartado ya lo vimos, y el oscilador initialize. Entonces aquí, o sea, después de esta macro, la CPU se va a venir hacia acá, hacia este void system initialize, y va a ejecutar de forma secuencial. Pasa por aquí, lo evalúa y luego pasa al pmd initialize y vemos que es otra macro. Entonces ya sabemos que una macro va a tener funciones. Y fíjense que está aquí abajo. Aquí hay una función pmd initialize que al mismo tiempo tiene registros. La CPU se va a venir aquí a este pmd initialize y va a empezar a ejecutar básicamente todo esto de forma secuencial. ¿Qué es el PMD? Bueno, es un sistema para ahorro de energía que básicamente nos deshabilita periféricos que no se estén usando. Para eso sirve PMD. Aquí en PMD 0 tiene cierta lista de periféricos, aquí en PMD 1 tiene otra lista de periféricos, de hecho aquí vienen varios. Algunos son los módulos, los periféricos CWG, timers y todo eso, ¿no? Viene deshabilitado. Así que básicamente eso. Después de que la CPU evalúe todo nuestro pmd initialize, se va a venir aquí a pin manager initialize. Nosotros ya vimos eso. Vamos a abrirlo otra vez. Aquí está. Y la CPU va a ejecutar todo esto. Va a ejecutar cada registro que está aquí. Esto ya lo vimos, lo voy a cerrar. Y después el oscilador initialize, que está aquí abajo. O sea que la CPU, cuando se encuentre esta macro, va a mandar a llamar esta función y va a empezar a ejecutar todos estos registros. Y aquí vamos a explicar qué es el primer registro que tenemos, es el os-1. ¿Qué es lo que hace el os-1? Bueno, básicamente estas todos estos registros son encargadas del oscilador y de hecho pues lo están viendo, oscilador. Y el primer registro os-1, nos dice el tipo de fuente de clock que vamos a elegir y la división que tiene. Nosotros ya sabemos que elegimos el High Frequency Internal Oscillator, de hecho aquí lo marca, y le dimos una división de 4. Entonces os-1 nos da este valor 0x62, recordemos que es hexadecimal, y 62 a binario tiene un valor de, vamos a abrir la calculadora, en modo programador vamos a modo hex y vamos a poner 62. Aquí está en binario. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, para saber qué significa esto, hay que irnos al datasheet del microcontrolador
y vamos a buscar el registro OSCON 1. Hay un apartado especial para ese registro. Y vamos a encontrar aquí abajito que el bit 7 se va a leer con un 0. Miren, aquí no se ve claro, pero aquí abajito sí vemos que el bit 7 efectivamente es un 0. Y que del bit 6 al bit 4 vamos a elegir el nuevo oscilador que vamos a utilizar. ¿Cuál nuevo oscilador? Pues puede ser el high frequency, puede ser el oscilador externo, puede ser el low frequency, internal oscillator, y puede ser los demás tipos de osciladores que tenemos, ¿no? El secundario y así. Básicamente aquí este apartado va a elegirlo. Y vámonos más abajo y fíjense que aquí viene los bits que hay que poner para elegir cierto oscilador. Por ejemplo, si yo quiero elegir el oscilador externo, pues tenemos que escribir esto, 3 unos. En este caso, como yo elegí el high frequency, fíjense que se puso 2 unos y un 0. Y ahora vámonos a la calculadora. Y recordemos que el bit 6 al bit 4 hay que poner estos 3 valores, que son 2 unos, un 0, que me indican que es el High Frequency Internal Oscillator. Si yo pusiera otro, pues habría que cambiarlo, ¿no? Habría que poner, por ejemplo, 3 unos en lugar de esto. Y cambia el valor, obviamente. Ahora, disculpa, vamos a ver. Ok, tenemos estos 4 valores de aquí, que nos van a indicar la división de clock. Y de hecho, fíjense que en el datasheet va a venir del bit 3 al bit 0. Vamos a elegir esa división de clock, básicamente. Y aquí vienen los valores de división. Por ejemplo, si yo quiero una división de 512, pues ponemos este valor. Si yo quiero una de 256, ponemos este valor. Y yo elegí una división de 4 y viene este valor. Vamos a fijarnos y efectivamente del bit 3 al bit 0, ¿qué se elige? Se elige esto, ¿no? Que es el mismo valor que nos encontramos aquí. 2 ceros, un 1 y luego un 0. 2 ceros, un 1 y luego un 0. Pero claro que esto lo convierte a hexadecimal, que es un 62. Por eso es el valor ese que nos encontramos. Para eso sirve este registro. El OSCON 3 es para hacer un clock switching. ¿Qué es un clock switching? Bueno, básicamente es cambiar de fuente de clock que tenemos a otra, ¿no? Es hacer un cambio de fuente de clock, un cambio de oscilador en runtime, o sea, en tiempo de ejecución. Está deshabilitado porque yo no lo quiero hacer. Eso es en caso de que llegue a fallar nuestra fuente de clock. Puede pasar. ¿Ok? Otros registros que tenemos es por ejemplo, el Loxtune, que es para tunear la fuente de clock, es para tunear la frecuencia. También tenemos esta, que es también importantísima, que este registro sirve para elegir la frecuencia. Porque aquí elegimos el tipo de oscilador y elegimos la división, pero no elegimos la frecuencia a la que va a trabajar. Bueno, este registro se encarga de eso. Vámonos al datasheet y vamos a buscar ese registro. Vamos a buscarlo. Aquí está. Es este. Y fíjense que nos viene un valor. Viene aquí básicamente los valores en binario que debes de colocar dependiendo de cuánta frecuencia le vas a poner a la fuente de clock. Yo elegí 4 MHz y fíjense que es un 0, un 1 y luego un 0. Aquí, como me lo ponen en hexadecimal, es 0,2. Ahora vamos a cambiarlo acá. 0,2. Y fíjense que efectivamente da este valor. Bueno, aquí no se ve claro, pero aquí sí. 0, 1, 0. 0, 1, 0, ¿no? Ya lo están viendo, vamos a ponerlo aquí al ladito. Aquí se ve claramente 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y básicamente ese es el valor. Si yo quisiera cambiar a otra velocidad, pues cambiamos este 0,2. Y básicamente esos son los registros que tenemos del oscilador. También está OSCEN, que es una habilitación y nos da un manual de osciladores. Ya les mencioné del PMD.
Y básicamente eso es lo que tenemos por el momento. Y también tenemos en header files, vamos a encontrar también otras extensiones. Vamos a ver, aquí está. Aquí se hacen unos defines en header files. En caso del pin manager se hacen unos defines. Por ejemplo, vamos a encontrar que es define led1 trash. Si recordamos, yo configuré un define, o sea, en el apartado de custom name para lo que es RB0. De hecho, aquí está, trash B0. Yo le puse que quería de nombre led1 y fíjense que aquí aparece efectivamente led1. Lo que hace es que en lugar de usar esta extensión, se usa esto. Y en lugar de usar esta extensión, se usa esto. Recordemos que Trish es para configurar entradas o salidas, lat es para escribir, port es para leer, esta es la resistencia pull-up. Si yo quiero poner una resistencia pull-up, pues puedo usar esta extensión y darle un valor. El open drain, valores analógicos, empezar en alto. Fíjense que esto también es una macro y tiene este valor de aquí. Empezar en bajo. Esto es un toggle que es para invertir el valor. Y básicamente tenemos aquí todos los defines posibles que se hacen. Si por ejemplo yo configurara también un RB0, un RB1, perdón, el RB1 se va a configurar aquí abajo y va a aparecer básicamente todo esto también de igual manera. Aparece aquí copiado, pero en lugar de B0 va a cambiar a B1. Y si tuviéramos RB3, RB2, RB4, RB5, lo mismo. Se copia todo este código de aquí, se va copiando, pero lo único que cambia vendría siendo esto, ¿no? En lugar de B0 sería B1, B2 o B3 o B4. Y pues depende también del define que haya puesto. Por ejemplo, en B1 yo le puse, digamos, LED2. Y aquí en lugar de este define va a tener LED2. ¿Ok? Muy bien. Y hasta ahorita esto es lo más importante. Ya iré explicando otras cosas. Y básicamente eso. Vamos a cerrarlo. Y vamos ahora sí a continuar con el proyecto. Vamos a explicar detallitos chiquitos, pero muy importantes. Empezamos con el lado de la función main. Nosotros sabemos que una función main nos indica que sirve como punto de entrada al programa. O sea que se va a ejecutar primero. La CPU va a ejecutar primero esta función. Y la estructura de esta es que tiene este void main y aquí una expresión void. Y después de eso nosotros tenemos estas llaves de aquí. Fíjense que nos pone en amarillo la llave y tengo una llave donde nos va a indicar dónde inicia el programa y dónde finaliza. Aquí está. O sea, básicamente la CPU va a ejecutar todo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, el código debe de ir aquí adentro. Si yo pongo código afuera, y lo compilo, fíjense que nos marca un error. Pero si yo lo quito, fíjense que no nos marca un error. O sea que todo debe de entrar en este rango básicamente. Y si yo pongo algo después nos va a marcar ese error. Muy bien. Después tenemos el system initialize, que es una macro que manda a llamar otras funciones. Nosotros ya sabemos eso. Esto no hay que borrarlo, hay que dejarlo así como está. ¿De que le podemos cambiar el nombre? Pues sí, podríamos quitarle este initialize y ponerle lo que nosotros queramos. Por ejemplo, solo que al ser una macro manda a llamar otra función de igual nombre, así que hay que modificar esa también. Y al igual hay que estar viendo las extensiones que tenemos donde se mandan a llamar esas funciones de nombres iguales y cambiarlas y ponerlas al que nosotros vayamos a poner. Básicamente eso. Después de eso nosotros tenemos estos mensajes. Los mensajes no afectan en nada a la programación. De hecho, nosotros usualmente las utilizamos para hacer de formas explicativas en el código. Por ejemplo, aquí
dice agrega tu aplicación, ¿no? Tu código de aplicación. O sea que básicamente yo aquí agrego cierta cantidad de código y dejo ese mensaje que está ahí predeterminadamente y no va a afectar en absolutamente nada. Y de hecho tiene esta estructura, tiene 2 diagonales. Que si yo quito, por ejemplo, lo voy a quitar aquí, ya no es un mensaje. Ahora sí es una, por ejemplo, en este caso es una macro que manda a llamar otras funciones. Ahora sí va a afectar al código. Y yo lo puedo borrar todo esto porque no vamos a utilizar interrupciones ahorita. Esto yo lo puedo quitar simplemente. Ahí está. Muy bien. Y puedo poner mi propio mensaje, ¿no? Yo puedo poner lo que quiera. Voy a poner hola mundo, básicamente. Muy bien. El hola mundo al microcontrolador, ¿no? El encendido de un LED. Lo voy a centrar así. Y fíjense que después tengo un bucle while. ¿Para qué es el bucle while? Bueno, básicamente lo que hace, lleva primero que nada esta estructura while, lleva 2 paréntesis y dentro de esos 2 paréntesis lleva una expresión. Yo puedo quitar este 1 y puedo poner una expresión, la que yo quiera, depende para qué lo vaya a utilizar. Y básicamente lo que hace while es evaluar esa expresión y me indica que si esa expresión es cierta, se va a ejecutar toda la sentencia, que es la sentencia, todo el código que esté aquí adentro. De hecho, fíjense que también tengo dos llaves, donde inicia el while y donde finaliza el while. Yo puedo poner mi sentencia en todo este recorrido de aquí. Y si esa expresión que puse aquí en medio es verdadera, toda la sentencia se va a ejecutar hasta que esa expresión sea falsa. Básicamente para eso sirve el bucle while. Por ejemplo, si yo le pongo 1, predeterminadamente el ciclo while me está diciendo, ¿sabes qué? Si es diferente de 0, si tienes una constante diferente de 0, y si es un 1, por ejemplo, esa expresión es verdadera. Predeterminadamente es así. Yo puedo quitar este 1, lo puedo poner con un 2 y es lo mismo, ¿no? Puedo poner otro tipo de expresiones a evaluar. Claro que sí, luego las vamos a ver, pero en este caso simplemente yo lo quiero para que se repita constantemente. O sea que me está evaluando que si es diferente de 0, se va a repetir constantemente. Entonces, básicamente es eso. Entonces dentro de while yo voy a poner lat b. Fíjense que pongo lat b igual. Ahí está. Me voy a quitar este 0, lo voy a poner en 1. ¿Por qué puse esto? Recuerden que es el encendido de un LED. Yo voy a escribir, de hecho aquí en lat b le estoy diciendo que es un registro de escritura, yo voy a escribir en b. Pero del otro lado le estoy indicando que, ¿sabes qué? Me vas a escribir, pero no me vas a escribir en todos los puertos. Me vas a escribir simplemente en 1. Aquí está. Esto está en hexadecimal. A ver, vamos a cambiarlo a binario, vamos a traducirlo a binario. Aquí está hexadecimal y voy a poner bueno, no me deja poner el 0, pero le voy a poner un 1 y en binario son puros ceros básicamente, excepto el último bit que es un 1. Y este último bit, ¿a quién me va a representar? ¿A quién configuré yo? Yo configuré a RB0, ¿no? O sea que este último bit es RB0. También lo puedo hacer a binario, de hecho. Miren, fíjense que yo pongo, en lugar de esto, voy a poner esto. Ahí está, son 4 y son 8, efectivamente. Ahí está, son 8 bits, ¿no? Es RB7, este último bit. RB6, RB5, 4, 3, 2, 1 y RB0 que es este, ¿no? Yo estoy escribiendo en RB0. O sea que lo que conecte en RB0, que va a ser un LED, se va a escribir y el LED se va a encender. También lo puedo dejar en hexadecimal. Es más corto, es más cómodo. Y esto... Ahora sí. Y esto es lo mismo que decir esto. Solo que en otro sistema, básicamente. Yo lo voy a dejar en hexadecimal. Es bastante cómodo. Bueno, no, lo voy a dejar en binario para que se visualice mejor, básicamente. Y ya está en este rango, ¿no? Lo estamos viendo.
abarca en todo este while. O sea que este while va a ser completamente infinito. Me va a evaluar esto y va a ser infinito el ciclo. Ahora vamos a ver qué tal funciona. Vamos a verlo en físico. ¿Qué tal funciona? Ok, vamos a jugar un poquito con el código y primero vamos a borrar esto que tengo aquí. Lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí afuera y voy a borrar esto. Lo voy a compilar. ¿Creen que compile? Pues sí, ¿no? Se encuentra dentro del main y más aparte pues no hay error en la sintaxis. ¿Y qué función va a hacer? Pues va a ser lo mismo que cuando estaba en el bucle while. Va a encender este LED que está en B0. ¿Y cuál es el chiste entonces, no? Si lo pongo acá afuera y si lo pongo en el bucle while o lazo while, es lo mismo. ¿Cuál es el sentido de eso? Bueno, ahorita no lo van a ver muy claro, pero en el siguiente video, cuando yo haga prácticas como por ejemplo roto LEDs o el típico semáforo, pues ahí se van a dar cuenta de cuál es la diferencia, pero resumidamente esto básicamente el código que voy a hacer se va a ejecutar una sola vez cuando esté afuera del bucle while y cuando esté adentro se va a buclear infinita cantidad de veces, o sea, va a ejecutarse una y otra vez. Ahorita no se ve tan claro porque básicamente el LED va a encender una vez y va a quedar encendido permanentemente y lo mismo en el bucle while, pero ya irán viendo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a copiar esto, vamos a pegar y vamos a borrar esto. También podía copiar, pegar y cortar, pero en fin. Muy bien. Ahora, algo más aquí. Yo puedo hacer esto de otra manera. Aquí fíjense que yo estoy configurando el registro para el puerto B en todos sus pines. O sea, desde RB7 a RB0. Esto es de forma generalizada. Por ejemplo, si yo quito este 0 y le pongo un 1, bueno, estoy encendiendo los dos LEDs que están en RB0 y en RB1. Ok, sí, es válido, está perfecto. Yo también lo puedo cambiar esto a forma hexadecimal y otra forma, que ya es cambiar un poco la sintaxis, es borrar esto y, por ejemplo, vámonos a Header Files, vamos a Pin Manager, aquí está, vamos a abrirlo aparte. Y recuerden que en Header Files tenemos ciertos defines, ¿no? En MSC yo configuré el nombre de LED1 en el custom name. Y el nombre original era este. Al igual que este, el nombre original y el define que yo le di. Bueno, yo le di solo el de LED1, pero por extensión se agrega este. Se agrega básicamente el registro, ¿no? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, esto me sirve para hacerlo de forma individual. Lo que vimos ahorita era de forma general, o sea, con todos los pines del puerto B. Pero aquí es solo para hacerlo con un solo pin. Por ejemplo, aquí fíjense que dice latb_bits.latb0. O sea que está tratando simplemente con RB0. Entonces, si yo copio este define que tengo aquí y le doy el valor de 1 simplemente porque es un solo puerto, un solo bit, entonces el LED va a encender aún así. Vamos a compilar. No debería de marcar error, ahí está. Y ahora vamos a ver qué tal. Ok, ya vimos qué tal funciona, ¿no? Entonces, resumiendo, esto solo sirve para un solo pin. El método pasado era para varios pines, o sea, para todo el puerto B. Y en este solo es para un pin del puerto B, en este caso RB0. Si por ejemplo yo hubiera configurado otro LED y hubiera puesto un define y lo hubiera puesto LED1, digo LED2, aquí abajo se nos hubiera creado varios defines, pero para el LED2, ¿no? Y en lugar de Trish B, o sea, todo esto que termina con B0 hubiera sido con B1 y así sucesivamente, ¿no? Si hubiera configurado otro puerto, pues sería B2, sería B3, B4 y yo podría encender esos LEDs poniendo, por ejemplo, digamos LED 2 bajo lat, es con mayúsculas todo, igual
a 1. Y básicamente eso, ¿no? Aquí me falta un 2. Ahí está. Aquí no me lo marca, no me lo reconoce porque pues no tenemos ese define, ¿no? Básicamente. Pero si lo tuviéramos, esto se pondría en azulito. Y básicamente eso es lo que quería decir. Que también lo podemos hacer de esta manera. Y de hecho también yo, por ejemplo, puedo borrar esto. Y puedo copiar el nombre original. Y va a ser lo mismo. Control C y Control V. Y le voy a dar el valor de 1 también, porque sigue siendo un solo bit. Esto lo puedo quitar. Esto lo voy a poner así. Y ya está. Ahora vamos a compilar y vamos a ver que no va a haber un error en la compilación. Todo perfecto. Y vamos a ver qué tal funciona. Ok, listo. Y eso es básicamente todo lo que quería ver. En el siguiente video pues ya vamos a ver ahora sí muchísimas prácticas con los LEDs, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo se ajustan estos defines a la cantidad de puertos que yo configuré, a la cantidad de pines y básicamente eso, ¿no? Y nos vamos a meter un poquito con los registros, no tanto, pero un poquito más. Como quiera, en este video ya abarcamos bastante de ellos.